Hola a todos, soy Debbie Monblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Tras más de un mes de una guerra sin precedentes, Estados Unidos, Israel e Irán han llegado a un acuerdo del cese al fuego de 2 semanas para darle oportunidad a las negociaciones para un acuerdo más duradero. Fueron 39 días de combates intensos, días que transformaron tal vez el mapa de Medio Oriente. Las negociaciones empezaron luego del cese al fuego en Islamabad, Pakistán, y esta mañana la delegación norteamericana dejó el lugar de las negociaciones argumentando que no se llegó a un acuerdo. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien estuvo en Islamabad, ha declarado que su delegación había propuesto su mejor oferta y que esta era final. Verdaderamente es muy temprano para saber todavía qué va a pasar con las negociaciones y qué va a pasar con el futuro de esta guerra. Pero hay un tema del que va a ser muy interesante hablar, y es el mediador. Me imagino que muchos de ustedes se preguntarán ¿por qué Pakistán? Sí, Pakistán, un país que suele estar en las noticias por sus propios problemas, ha logrado lo que potencias europeas o la propia ONU no pudieron: sentar a Washington y a Teherán en una mesa virtual para negociar. La pregunta que todos se hacen es: ¿qué gana este país y por qué las superpotencias confiaron en él? Hoy vamos a sumergirnos en la historia y la geopolítica de Pakistán para entender este movimiento maestro. Para entender el presente hay que siempre viajar al pasado. Y Pakistán no es solo un punto en el mapa, es un gigante demográfico. Está situado en el sur de Asia y limita con Irán al oeste, Afganistán al noroeste, China al norte e India al este. Con más de 240 millones de habitantes, es el quinto país más poblado del mundo. Su estructura social se destaca por ser extremadamente joven, con una edad media de aproximadamente 20 años, y también se caracteriza por tener una gran diversidad étnica compuesta principalmente por panjabíes, pastunes, sindhis y baluchis. Sin embargo, el 96% de su población es musulmana. De ellos, alrededor de 85% son sunitas y alrededor de un 15% chiitas. La capital es la ciudad de Islamabad y es también la única nación musulmana que posee armas nucleares. Y de esto trata el spin-off de esta semana, de hecho. Así que si quieren entender cómo llegó Pakistán a tener un arma nuclear, que es una historia que parece sacada de una película, súmate a nuestra comunidad exclusiva spin-off de Tzlil por solo $7 al mes usando el link en la descripción abajo. Pakistán tiene también 2 idiomas principales que rigen la vida pública, aunque cumplen 2 funciones totalmente distintas. Por un lado está el Urdu, es el idioma nacional. Se usa como la lengua franca que permite la comunicación entre los diferentes grupos étnicos del país. Es un símbolo de identidad musulmana y de unidad nacional, y se usa ampliamente en la educación, la literatura y los medios de comunicación. Y por otro lado está el inglés, que es el idioma oficial. Es un legado del periodo colonial británico y se usa en la administración pública, el sistema legal. Por ejemplo, la Constitución está escrita en inglés. También se usa en los negocios de alto nivel y también en la educación superior. El nacimiento de Pakistán fue traumático. Este país fue creado en 1947 tras la partición de la India británica. Fue concebido como un hogar para los musulmanes del subcontinente, y desde el primer día su identidad estuvo muy marcada por su rivalidad con India, especialmente por la región de Kashmir, una disputa que ha provocado ya 3 guerras mayores entre estos dos países. En sus inicios, Pakistán buscó alianzas rápidas para sobrevivir. Se convirtió en un aliado clave de Estados Unidos durante la Guerra Fría para contener la influencia soviética. Sin embargo, su política interna ha sido una montaña rusa total. En 1956 se declaró la primera república islámica, buscando equilibrar la ley moderna con los valores religiosos del Islam. Pero el país sufrió una herida profunda en 1971.
En ese año, una guerra civil brutal sumada a la intervención de la India provocó la pérdida de su mitad oriental, y esto es lo que conocemos hoy como el país de Bangladesh. Esta pérdida cambió la actitud nacional de Pakistán por completo. Pakistán se volvió más defensivo y más enfocado en su capacidad militar. La década de los 80 trajo al general Zia-ul-Haq, quien impulsó una islamización profunda del Estado y del ejército y convirtió al país en la base de operaciones de la CIA para expulsar a los soviéticos de Afganistán. Tras su muerte en un misterioso accidente aéreo en 1988, vimos un rayo de esperanza democrática. Llegó al poder Benazir Bhutto, convirtiéndose en la primera mujer en liderar una nación musulmana moderna. Sin embargo, la estabilidad era solo una ilusión. En el año 98, Pakistán realizó pruebas nucleares exitosas respondiendo a las de India. Esto los puso en el club de las potencias nucleares, pero también bajo una lupa del mundo. Poco después, en 1999, el general Pervez Musharraf tomó el poder en un golpe de Estado. Y entonces ocurrió el 11 de septiembre. Musharraf tuvo que tomar una decisión: apoyar o no a los Estados Unidos en su guerra contra el terror. Pakistán se convirtió así en un aliado logístico esencial para la guerra en Afganistán, aunque siempre bajo una relación de desconfianza mutua con Estados Unidos que dura hasta hoy. Tras el asesinato de Benazir Bhutto en 2007 y la caída de Musharraf, el país regresó a un gobierno civil, pero siempre con la sombra del ejército vigilando cada movimiento. Hay quienes dicen que en Pakistán es el ejército quien controla el país, a pesar de sus gobernantes civiles. Y ahora que conocemos su ADN, miremos a sus amistades. Para profundizar en este complejo entramado, hay que entender que la política exterior de Pakistán no es una elección de un bando u otro, sino un acto de equilibrismo extremo. Históricamente, Pakistán ha usado su ubicación geográfica como su mayor activo para sobrevivir en un vecindario muy peligroso. Por un lado está China, que es la relación más estable de Pakistán. No se basa en valores democráticos compartidos, sino en una lógica geopolítica implacable. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Tras la guerra de China e India en 1962, Pakistán vio en China el contrapeso perfecto contra la India. Mientras que las relaciones con Estados Unidos fluctúan según quién está en la Casa Blanca, la relación con Pekín ha sido siempre impecable durante más de 60 años. El corredor económico China-Pakistán es la joya de la corona de la franja y ruta china. China ha inyectado más de 60 millones de dólares en infraestructura en Pakistán. ¿Y qué gana China? Pues China gana el puerto de Gwadar. Esto le permite a Pekín importar petróleo del Golfo Pérsico sin tener que pasar por el estrecho de Malaca, en el cual Washington tiene muchísima influencia. Para Pakistán, esto significa que China nunca va a permitir que el país colapse económicamente. Por otro lado está Estados Unidos. Si la relación con China es un romance, la relación con Estados Unidos es un negocio transaccional que muchas veces termina en pleito, pero nunca en divorcio. Durante la Guerra Fría, Pakistán fue un aliado vital de la CIA para armar a los mujahidines en contra de los soviéticos en Afganistán. Y después del 11 de septiembre, Pakistán fue nombrado aliado principal no OTAN de Estados Unidos. Sin embargo, Washington acusa a Pakistán de jugar un doble juego. Por un lado, apoyar a Estados Unidos mientras daba refugio a las facciones de los talibanes en su territorio. El punto de ruptura fue en 2011 cuando se descubrió que de hecho Osama Bin Laden estaba escondido a pocos metros de una academia militar pakistaní en su territorio. Sin embargo, Pakistán necesita el visto bueno de Washington para obtener hoy en día préstamos del Fondo Monetario Internacional y también acceso a tecnología militar. Estados Unidos, por su parte, necesita a Pakistán para evitar que las armas nucleares caigan en manos equivocadas y para mantener un canal de comunicación tanto con Afganistán como con Irán. Y ahora hablemos del mundo islámico. Pakistán se proyecta a sí mismo como el defensor militar del mundo musulmán sunita, pero trata de no alienar a los chiitas.
Por un lado están los países como Arabia Saudita y los países del Golfo. Pakistán es en la práctica el garante de seguridad de la monarquía saudí. Soldados pakistaníes han entrenado a fuerzas del Golfo por décadas. A cambio, cuando las reservas de divisas en Pakistán se agotan, Riad, Arabia Saudita, suele enviar depósitos de rescate de millones de dólares. También está el bloque Turquía-Azerbaiyán. En años recientes ha nacido una alianza militar muy fuerte entre estos tres países. Pakistán apoyó abiertamente a Azerbaiyán en el conflicto de Nagorno-Karabaj contra Armenia. Los tres países hicieron de hecho ejercicios militares conjuntos llamados Tres Hermanos, buscando crear un bloque de poder islámico independiente que no sea parte del grupo árabe. Por último, tenemos a Irán. La relación con Irán es la más delicada. Irán fue el primer país, de hecho, en reconocer a Pakistán en 1947. Pero con la Revolución Islámica de 1979, esto complicó las cosas. Pakistán es de mayoría sunita e Irán de mayoría chiita, y han tenido tensiones por grupos insurgentes que cruzan la frontera y a veces se lanzan misiles, pero rápidamente vuelven a la diplomacia porque ninguno quiere un frente de guerra adicional. También está el dilema del gas, porque existe un proyecto de gasoducto Irán-Pakistán que podría solucionar la crisis energética de Pakistán, pero Washington amenaza con sanciones si Pakistán lo termina y le compra gas a Irán. Pakistán es uno de los pocos países que puede, de hecho, hablar con los generales en Teherán y con los generales norteamericanos en el Pentágono. Para Pakistán, una guerra más amplia entre Estados Unidos e Irán sería catastrófica. Provocaría una oleada de refugiados y desestabilizaría su propia frontera occidental. Por eso su mediación no es solo por paz, sino también por supervivencia nacional. Y para entender por qué Pakistán es hoy un mediador clave, debemos analizar las dos cicatrices que definen su existencia. Uno, la rivalidad existencial con India y dos, su turbulenta relación con Afganistán. La enemistad entre India y Pakistán nació con el trauma de la partición de la Gran India Británica en 1947. Al independizarse del Imperio Británico, el subcontinente se dividió siguiendo las líneas religiosas, lo que desencadenó un éxodo masivo y una violencia tremenda. El epicentro de esta disputa es la zona de Kashmir, una región de mayoría musulmana que ambos países reclaman en su totalidad. Esta herida abierta ha llevado a tres guerras mayores entre los dos países, en el 47, en el 65 y en el 71, y también hubo un conflicto menor en 1999, convirtiendo a esta frontera en una de las más militarizadas y peligrosas del planeta. El juego cambió para siempre en el año 98, de hecho, cuando ambos países realizaron pruebas nucleares. Desde ese momento, la rivalidad dejó de ser solo una disputa territorial para convertirse en una amenaza de aniquilación mutua. Pakistán ha usado su doctrina nuclear como escudo para equilibrar la superioridad militar convencional de la India. Mientras tanto, incidentes como los ataques de Bombay en 2008 o la revocación del estatus especial de Kashmir por parte de India en el 2019 han mantenido el diálogo congelado, alimentando una carretera armamentista que consume gran parte de los recursos de ambas naciones. En la actualidad, la relación se encuentra en un punto muerto estratégico. India ha optado por una política de aislamiento diplomático hacia su vecino Pakistán, mientras que Pakistán busca desesperadamente internacionalizar la cuestión de Kashmir. Sin embargo, la presión de potencias como China y Estados Unidos ha evitado que las tensiones fronterizas escalen a una guerra total. Para cada uno de estos países, el otro es la amenaza permanente, lo que explica por qué en Pakistán su ejército tiene un peso tan descomunal en la política interna y por qué busca alianzas tan fuertes con Pekín. Ahora hablemos un poco del conflicto con Afganistán. Hacia el oeste, la relación de Pakistán con Afganistán es igualmente compleja, pero por razones distintas. El núcleo del problema es la línea Durand.
una frontera trazada por los británicos en 1893, que divide las tribus pastunes y que ningún gobierno afgano, incluidos los talibanes, ha reconocido formalmente. Desde su creación, Pakistán ha visto en Afganistán un espacio necesario para obtener profundidad estratégica frente a la India, intentando asegurarse de que el gobierno en Kabul sea amistoso o al menos no esté alineado con Nueva Delhi. La búsqueda de influencia llevó a Pakistán a convertirse en el santuario y apoyo principal de los talibanes durante los años 90 y tras la invasión estadounidense de 2001. Sin embargo, esta estrategia generó un efecto boomerang, el surgimiento del Tehrik-i-Taliban Pakistán, TPP, los talibanes pakistaníes. Este surgimiento ha desatado una ola de terrorismo dentro de Pakistán, buscando derrocar al gobierno de Islamabad para imponer su propia visión radical. Irónicamente, Pakistán ahora sufre de ataques lanzados desde suelo afgano por grupos que antes consideraba aliados o manejables por lo menos. Tras el regreso de los talibanes al poder en Kabul en 2021, la luna de miel duró poco. Las tensiones han estallado recientemente debido a las disputas fronterizas y a la decisión de Pakistán de deportar a cientos de miles de refugiados afganos en 2023 y 2024. Islamabad acusa a Kabul de no hacer nada para detener a los talibanes pakistaníes, mientras que los talibanes afganos resienten la presión militar y económica de Pakistán. Ahora, ¿cómo es la relación con Israel? Porque este es también un actor involucrado en esta historia. Pues Pakistán no reconoce oficialmente a Israel. Sin embargo, existen canales de comunicación secretos desde hace décadas, especialmente en inteligencia. En este conflicto reciente del 2026, Israel ha mirado con recelo la mediación pakistaní. ¿Por qué? Porque Israel teme que Pakistán, al ser una potencia nuclear musulmana sunita, use su influencia para fortalecer la posición de Irán a largo plazo o para transferir tecnología sensible. Y así llegamos al corazón de este tema. ¿Qué significa ser un mediador? Pues en geopolítica la mediación es poder puro. No es solo llevar y traer mensajes, es la capacidad de dar forma a la narrativa y volverte indispensable para ambas partes. Si eres el mediador, nadie quiere que te caigas. Y ahora se preguntarán, ¿por qué Pakistán para este acuerdo entre Irán y Estados Unidos? Primero, por geografía y religión. Pakistán es mayoritariamente sunita, pero también tiene la segunda población chiita más grande del mundo después de Irán. Esto le da una legitimidad única para hablar con Teherán que otros países árabes sunitas no tienen. Segundo, por el respaldo de China. Hoy expertos sugieren que China operó en las sombras usando a Pakistán como su cara pública. Washington prefiere aceptar un trato mediado por Pakistán, un aliado formal aunque difícil, que darle crédito directo a Pekín. Tercero, Pakistán tiene canales abiertos con el ejército iraní y al mismo tiempo mantiene la infraestructura de la comunicación con el Pentágono. Durante los 39 días de guerra, mientras los misiles volaban de un lado a otro, los diplomáticos pakistaníes volaban entre Teherán y Washington vía Qatar con borradores de paz. Sin embargo, Pakistán no fue el único país que intentó ponerse en este prestigioso rol de mediador. Qatar y Omán siempre lo intentaron también. Pero esta vez el conflicto es demasiado grande. Qatar es visto por algunos sectores de Estados Unidos como demasiado cercano a ciertos grupos militares, como lo son Hamas, por ejemplo, y Omán fue percibido como falto de músculo militar para garantizar que Irán cumpliera su parte. Pakistán, con su ejército nuclear, ofrece una garantía de peso pesado. ¿Pero quién no está contento con esto? Pues claramente India mira esto con ansiedad. Si Pakistán se convierte en el héroe de la paz global, su prestigio internacional aumenta, lo que dificulta los esfuerzos de India por aislarlo diplomáticamente. Israel también, como mencioné antes, está preocupado. El gobierno israelí teme que esto abra una puerta para que Pakistán e Irán formen un bloque defensivo más unido en su frontera oriental. Y entonces llegamos a la pregunta del millón. ¿Cómo cambia realmente este movimiento el tablero para Islamabad? No estamos ante una simple medalla diplomática para Pakistán. Este éxito es un ventilador mecánico para una economía que estaba literalmente en cuidados intensivos.
No es secreto para nadie que el país lucha contra una inflación que ha asfixiado a su clase media y una deuda externa masiva. Al lograr este cese al fuego en el 2026, Pakistán ha transformado su relevancia estratégica en una moneda de cambio real. En las oficinas de Washington ya no se habla de Pakistán como un problema de seguridad, sino como el socio que evitó que el precio del petróleo llegara a $200 por barril. Esto le da a Islamabad una palanca de oro para sentarse con el Fondo Monetario Internacional definitivamente con menos condiciones. Básicamente, el visto bueno de Estados Unidos en el directorio del Fondo Monetario Internacional ha dependido de la cooperación geopolítica de Pakistán. Hoy, esa cooperación ha logrado un alto al fuego, lo que garantiza que el flujo de créditos y la asistencia financiera no se corten en el corto plazo. Y esto también le da a Pakistán un cambio de identidad geopolítica, de estado problemático a arquitecto de la estabilidad. Es fascinante observar esta metamorfosis. Pakistán ha pasado de ser visto durante años como un estado pariah o como un vecino problemático, acusado muchas veces de jugar a dos bandas en la guerra de Afganistán, a ser aclamado como el adulto en la sala. Sin embargo, no nos engañemos. Este nuevo prestigio es un camino sembrado de minas. Al colocarse en el centro del acuerdo entre Teherán y Washington, Pakistán ha asumido una responsabilidad inmensa. Si el alto al fuego se rompe, la presión caerá también sobre el mediador. Pakistán corre el riesgo de quedar atrapado en el fuego cruzado, perdiendo la confianza de una Casa Blanca que exige resultados perfectos y de un régimen iraní que es extremadamente sensible a cualquier presión externa. Ser el puente significa que si el puente se cae, tú eres el primero en hundirte. De todas maneras, esto sigue siendo clave para el futuro de Pakistán. ¿Por qué? Primero, porque usa a la economía como motor. La paz no es solo una ideal, es una estrategia para evitar la bancarrota. Segundo, porque hay un riesgo en la mediación. El mediador siempre es el primer chivo expiatorio si algo sale mal. Y tercero, la ventaja competitiva. El conocimiento local y los lazos históricos de Pakistán superan el poder financiero de otros que intentaron ser mediadores como países como Qatar. Pero hay aquí otro actor que tiene mucho que ganar con la mediación de Pakistán, y este es China. China se beneficia de esta mediación principalmente a través de la seguridad energética y la protección a sus inversiones en Pakistán. Como el mayor importador de petróleo del mundo, Pekín depende críticamente de la estabilidad en el estrecho de Hormuz, por donde transita una gran parte del crudo iraní y del Golfo que alimenta su industria. Una guerra prolongada entre Estados Unidos e Irán no solo dispararía más los precios globales de petróleo, sino que pondría en riesgo directo el corredor económico China-Pakistán. Esta infraestructura de más de $60 millones es la joya de la nueva ruta de la seda y requiere una región pacificada para que el puerto de Gwadar funcione como la puerta de salida de China al mar Arábigo, evitando rutas marítimas vulnerables y controladas por Occidente. Geopolíticamente, China usa a Pakistán como una cara diplomática de bajo riesgo para expandir su influencia sin entrar a una confrontación directa con Washington. Al permitir que Islamabad lidere públicamente las conversaciones bajo un plan de 5 puntos diseñado en conjunto, Pekín logra sus objetivos de desescalada mientras proyecta una imagen de potencia constructiva y mediadora global, en contrabase con la preocupación de una política exterior estadounidense más volátil. Además, una Irán estable y menos sancionada se consolida como un socio estratégico que acepta el yuan chino para el comercio, fortaleciendo la meta de China de reducir la hegemonía del dólar en el mercado energético mundial. Aunque Pakistán se vea muy beneficiado de ser el mediador, no nos podemos olvidar de China, posiblemente el verdadero impulsor de este cese al fuego detrás de las bambalinas. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre por qué Pakistán está mediando, por qué le beneficia a Pakistán, por qué le beneficia a Estados Unidos, a Irán y sobre todo por qué le beneficia a China. Recuerden que si quieren escuchar cómo Pakistán llegó a tener armas nucleares, que es el spin-off de esta semana, entren a nuestra comunidad Etzlil Spin-off usando el link abajo por solo $7 al mes.
Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima.